Hermanos, estamos haciendo una transición. Consideramos la Trinidad, después los atributos de Dios y ahora nos encontramos tratando los decretos de Dios. También podría llamarse las obras de Dios. Particularmente en esta tarde el decreto. Y esta tarde no podremos ver todo lo que me gustaría que estudiáramos respecto al decreto. Vamos a empezar solamente con la definición y la base bíblica, terminando con algunas aplicaciones de este tema a nuestras vidas. Dios mediante, la próxima semana vamos a ver el decreto, la segunda parte, las características del decreto. O sea, vamos a profundizar más sobre este tema. Pero antes de irnos de forma directa a la cuestión de la definición del decreto, déjenme intentar dar un poco de introducción para intentar ponernos lo más visiblemente en el panorama, o sea, ¿dónde estamos? No sé para quiénes es un poco extraño que en un curso de la doctrina de Dios hablemos del decreto. Es más, no sé para quiénes es extraño, de hecho, del todo, la palabra decreto o decretos, decreto o decretos. Pero realmente, hermanos, tratar el decreto en la doctrina de Dios no debe ser algo extraño. ¿Por qué? Porque al proceder el decreto de Dios, este decreto refleja algo del ser de Dios. De hecho, como algunos teólogos han dicho, aunque de forma cuidadosa, el decreto también en un sentido es parte de Dios y en un sentido es correcto. La importancia de considerar la doctrina del decreto, no es solo natural, hermanos, no solo es natural tratar la doctrina del decreto en la doctrina de Dios. Además es necesario. ¿Por qué? Porque, hermanos, el grandioso Dios que estuvimos conociendo por 43 lecciones, ¿cómo es que llegamos a tener contacto con Él? ¿Cómo es que nos podemos relacionar? Déjenme decirles esto. Es la doctrina del decreto la que nos hace entender cómo este magnífico Dios se relacionó con nosotros. Escuchen una cita por un teólogo llamado Francis Turretin, el cual dice: después de considerar la esencia absoluta de Dios y sus atributos y la relación de las personas, viene la discusión de los actos internos esenciales de Dios, comúnmente llamados decretos. Y Herman Bavinck dijo esto: estos decretos establecen una conexión entre las obras internas de Dios y las obras externas de creación y recreación. O sea, el decreto, hermanos, es el vínculo. El decreto es lo que nos hace conocer este grande y magnífico Dios a nosotros. Es solo porque Dios decretó. Es solo porque Dios tiene un decreto que nosotros le conocemos. Así que no solo es una doctrina naturalmente necesaria tratar cuando hablamos de la doctrina de Dios, además es necesaria para comprender más de la relación entre el Creador y la criatura.
Y hermanos, realmente estas doctrinas, quiero decir de antemano, son un tanto complicadas. Como siempre, estoy tratando de hacer esto lo más sencillo y digerible para todos. No obstante, esta doctrina es complicada. La doctrina que comenzamos a ver hoy, la del decreto, la que vamos a ver en un par de semanas, la predestinación, la doctrina de la providencia, la doctrina de la creación, conociéndola como creación ex nihilo, todas ellas son complicadas. Lo advierto de antemano, aunque me esforzaré en hacerlo lo más digerible y sencillo. No obstante, hermanos, una mirada al decreto de Dios, la predestinación, la providencia y la creación de Dios puede hacernos seguir admirando a Dios. Puede hacernos seguir alabando a Dios. Puede ayudarnos a seguir magnificándonos de quién es Dios, maravillándonos de quién es Dios. Y es esto el propósito de estas lecciones. ¿Recuerdan? Quitarnos la imagen humanizada que hemos hecho de Dios y conocerlo tal cual Él es. Conocerlo tal cual es. Esa es mi primer parte de la introducción, hablarles de la necesidad de tratar este tema, lo natural de tratar este tema, la importancia de tratar este tema. Pero mi segundo paso en la introducción es intentar darles un mapa conceptual para ayudarles a ver en dónde estamos, qué estamos tratando. No sé a ustedes, pero para mí eso siempre es útil cuando estoy estudiando. Cuando estoy estudiando un tema, me ayuda a ver de lejos el bosque y ver dónde está cada árbol, dónde está el lago, dónde está todas las instalaciones. Igual en la doctrina me gusta ver dónde estamos, en qué rumbo estamos caminando. John Gill explica que hay dos tipos de obras en Dios. De hecho, creo que es en su página 1, o no sé si están enumeradas. Página 1. En general está el tema de las obras de Dios. Y estas obras de Dios se dividen en dos partes. Unas son llamadas inmanentes. ¿Qué quiere decir inmanentes? Internas, eso quiere decir inmanentes, que se quedan en el ser de Dios, o sea, no salen del ser de Dios, se quedan en Él, nacen en Él. Por ejemplo, estas se dividen en dos. Aquí los voy a marear un poco con estas divisiones en dos. Estas se dividen en dos. Las obras inmanentes del ser divino se dividen en dos. Intrínsecas, permanecen dentro de Dios. ¿Cuáles? Su ser, por ejemplo, atributos. Y dos, de sus personas. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hagamos memoria, regresemos nuestro cassette hasta la cuarta, quinta, sexta lección que dimos de la Trinidad. Recuerden que hablamos que en la Divina Trinidad, cada una de las personas tiene una propiedad particular. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre y expira al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es expirado por el Padre y por el Hijo. Esas son las obras particulares de la Trinidad. Entonces, pueden poner ahí abajo. De sus personas pueden poner, no en el círculo blanco, sino donde dice de sus personas pueden poner Trinidad. Regresemos. Las obras de Dios en general se dividen en dos, internas y externas. En las internas las dividimos en dos. Intrínsecas, o sea, aquellas que pertenecen a su ser y aquellas obras particulares de la Trinidad. Extrínsecas, o sea, que nacen y se generan en el ser de Dios, pero tendrán su fin fuera. Extrínsecas,
los decretos. Decretos. Eso es lo que estamos considerando en esta tarde. Los decretos de Dios son las obras inmanentes del ser divino extrínsecas. Esos son los decretos. Bueno, espero que eso haya sido de ayuda y no de confusión. Ok, John Gill dice que podemos distinguir, voy a repetir lo que acabo de decir para reafirmarlo, que podemos distinguir entre dos obras, internas y externas. En cuanto a las obras externas, es la creación, la providencia y la redención. Doctrinas que vamos a ver próximamente, quizá en un mes. Aquellas que nosotros podemos ver y palpar, esas son las externas. En cuanto a las internas, podemos dividirlas también en dos, personales y esenciales. Personales y esenciales. Las obras personales son aquellas que distinguen a una persona de la otra, propiedad particular. Las esenciales, dice Gill, son aquellas que son comúnmente a todos porque como ellos tienen la misma naturaleza y esencia, tienen el mismo entendimiento y voluntad y afectos. Entre esas obras internas de la mente de Dios están sus propósitos eternos, sus decretos. Ok, y si esto no los ha confundido todavía, déjenme hacer otra división, por favor. Y esta es muy sencilla. Cuando hablamos del decreto, debemos entender en primer lugar el decreto en general y en segundo lugar el decreto especial. Hoy hablamos del decreto en general. Dios mediante, lecciones futuras hablaremos del decreto especial, la predestinación. Ok, habiendo dado esa introducción, comencemos, hermanos, a considerar qué es el decreto. ¿Qué es esto con lo que nos estás mareando en esta tarde? ¿Qué es esto del decreto divino? Bueno, unas definiciones nos ayudarán a esto. William A. Breckel dice esto: entendemos que el decreto de Dios es el eterno, volitivo, o sea, volitivo quiere decir que nace de la voluntad de Dios, todo sabio, soberano e inmutable propósito de Dios respecto a toda cuestión, abarcando tanto el tiempo como la manera en que estas cuestiones ocurrirán. No sé si puse esa cita en sus notas. Hermanos, vamos a repetirla porque si entendemos esto, lo que viene de la lección será muy claro, muy claro. Entendemos que el decreto de Dios es el eterno, volitivo, todo sabio, soberano e inmutable. Hermanos, ¿pueden ver lo que les comenté en un inicio? Que el decreto de Dios se tiene que ver en la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque esta nace de su ser. Y aquí tenemos todas sus características, atributos de su ser. Eterno, volitivo, sabio, soberano e inmutable. El decreto es el propósito eterno, volitivo, todo sabio de Dios. ¿Respecto a qué cosas, hermanos? Todas las cuestiones. Entonces, bajemos esto aquí. Todo lo que pasa fuera del ser de Dios, recuerden, fuera del ser de Dios, tiene su última causa, ¿en dónde? El decreto divino. Todo lo que pasa fuera del ser de Dios, ¿por qué tenemos que decir que fuera del ser de Dios?
porque las obras inmanentes del ser de Dios no son un decreto, esas son naturales. Se le llama en la teología necesarias, son obras necesarias del ser divino. Pero todo lo que está fuera del ser divino no es necesario, es voluntario. Todo lo que pasa fuera del ser divino tiene su última causa ¿en dónde? El decreto divino. El Catecismo de Westminster, pregunta 7, dice: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual Él ha preordenado para su gloria todo lo que sucede. Eso añade un poco a lo que vimos anteriormente. El decreto de Dios tiene un propósito. ¿Cuál? La gloria de Dios. ¿Cómo me escuchan todavía? ¿Me escuchan? El Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cuáles son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son todos los actos santos. Palabra importante. ¿Es Dios santo? Todos sus actos reflejan su ser santo, sabios y libres del consejo de su propia voluntad, por lo que desde la eternidad y para su propia gloria ha preordenado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que toca a los ángeles y al hombre. Una nota: cuando hablamos de decreto, hablamos teológicamente correctos. Cuando hablamos de decretos, hablamos antropológicamente, o sea, nosotros vemos muchos decretos, aunque en el ser de Dios es uno. Ok, habiendo dicho esto, pasemos a la base bíblica. Base bíblica. Ya tenemos, hermanos, una noción al menos general, al menos vaga, de el decreto de Dios. Ahora es necesario considerar la base bíblica de este decreto. Hermanos, no esperemos que en la Biblia haya un versículo que dice el decreto divino, significado tal. Más bien, el decreto de Dios en la Biblia se nos revela a través de sus diferentes obras. Hermanos, la Biblia nos dice que Dios tiene planes, que Dios hace planes y realiza sus planes, y es así como conocemos que Dios, en el ser divino, hay un decreto. Comencemos por algunas palabras hebreas que nos transmiten la idea, hermanos, de que hay tal cosa como un decreto. Por ejemplo, el Salmo 33, versículo 11. El Salmo 33, versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. En hebreo, etzach. El consejo. O sea, en el ser de Dios hay un plan que permanece. En Isaías capítulo 14, versículo 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado,
y será confirmado como lo he determinado. Se hará como lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, dice el profeta Isaías. O sea, el decreto de Dios no es un plan como el de los hombres. El decreto de Dios es un pensamiento en el ser divino que realmente llegará a realización. Job 15:8 dice: ¿oíste tú el secreto de Dios? La palabra ahí hebrea, secreto, o sea, en el ser de Dios hay un lenguaje donde se revela lo que se va a hacer. Pero el hombre no puede penetrar esos decretos, esos consejos, esos secretos. En el Salmo 92:5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Así que, como dice Joel Beeke, el plan de Dios es el sabio decreto del Rey Supremo. El plan de Dios es el sabio decreto del Rey Supremo. No es, hermanos, un conocimiento de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Más bien es una determinación de lo que va a ocurrir en el futuro. Dios no ve hacia el futuro para decretar. Dios decreta y entonces el futuro ocurre. La Biblia también nos habla en las palabras griegas de la sabiduría de Dios, la sofía de Dios. 1 Corintios 1:24, más por los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y también habla de los misterios. Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y hermanos, tengo aquí una lista más de 11 versículos donde se nos habla de la voluntad de Dios en sí misma, la voluntad de Dios. Déjenme darles solo algunos textos por causa del tiempo. Por ejemplo, en el libro de Reyes se dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo he dado un mandamiento a los cuervos, o sea, Dios realiza, da órdenes, y eso manifiesta, hermanos, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un decreto. Dice en Job: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasará. Dios ha decretado el número de nuestros días, cuán largos serán o cuán cortos serán, y no podemos añadir a nuestros días ni uno, porque Dios tiene un decreto y ahí todo lo ha planeado, hermanos. El decreto de Dios es exhaustivo, desde el pájaro que cae a tierra hasta aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Todo está decretado por el santo Dios. Miren, este texto lo estaba leyendo mientras llovía y teníamos que parar. Dice: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Sabrás tú el momento en el cual ocurrirá la tormenta momentánea? Oh, hermanos, nos reímos de los pronósticos del tiempo, ¿no es verdad? Porque aunque a veces le atinan, hermanos, sus pronósticos se pueden caer en segundos. ¿Quién conoce, hermanos, los días y las ordenanzas de los cielos? Jesús dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si he decretado que Juan, porque malentendiste lo que dije, quede, ¿a ti qué? Hay un decreto en el ser de Dios.
Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, tengo que cortar aquí esta lista de textos, pero mi punto con esta evidencia bíblica es doble. En primer lugar, les he dado algunas palabras hebreas que nos transmiten de que Dios tiene un decreto. Por ejemplo, hablamos del consejo de Dios, hablamos de la planeación de Dios, hablamos del secreto de Dios, hablamos de la sofía de Dios, la sabiduría de Dios, el misterio de Dios. Y después tenemos versículos que nos muestran que las cosas se mueven por el decreto de Dios. La lluvia cae por el decreto de Dios, los cuervos alimentaron a Elías por el decreto de Dios. Nuestros días están determinados por el decreto de Dios. Juan podía quedar vivo hasta la venida de Cristo por el decreto de Dios, de Cristo, etcétera. O sea, todo lo que pasa en la tierra ocurre por el decreto divino. Pero, hermanos, vayamos un poco más profundo en esto y veamos cómo es muy claro en las Escrituras, a través de los actos de Dios. Los actos de Dios revelan su decreto. Veamos, hermanos, cuán claro es la doctrina del decreto. Por ejemplo, es justamente la capacidad de Dios de anunciar lo por venir que lo diferencia de los dioses de los paganos. Su capacidad de anunciar lo por venir proviene de su decreto. El Señor sabe todas las cosas futuras, porque todas son decretadas por Él, y esto no por medio de aprendizaje. O sea, en la Biblia se nos revelan ciertas acciones de Dios que nos muestran que en Dios hay decreto. ¿Cuál es esta acción, hermanos? Dios determina el futuro y nos lo anuncia, pero no nos lo anuncia por aprender, sino nos lo anuncia porque lo decretó así. Creo que vimos algo de esto cuando estudiamos la cuestión de la presciencia divina y establecimos que Dios conoce no por aprender, sino conoce por decretar. Déjenme darles un texto. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias, dice Isaías 42. Yo anuncio esas cuestiones futuras, yo las decreto. Y como hemos visto, también una forma en la que vemos el decreto de Dios es por los días limitados de nuestra existencia. Según la Biblia, los días de nuestra existencia están determinados por Dios. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Otra forma en donde vemos el decreto de Dios es que el número de los elegidos, de los justos, está escrito. Escuchen lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nadie podrá cambiar esta lista, es el decreto de Dios. Y aquí nos empezamos a meter un poco en el tema de la predestinación, pero es importante que lo entendamos. Nadie conocerá la salvación si no es por el decreto de Dios. 3. Veamos que todo consejo se realiza en comparación con la mente del hombre, que no todos sus planes se realizan. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Oh, hermanos, ¿no demuestra eso nuestra debilidad en nuestra vida, nuestra humanidad? Esos planes tan grandiosos que tenemos, que en un momento son
quitados, se esfuman, porque el decreto de Jehová va a permanecer. Así se manifiesta, hermanos, que nuestro Dios es uno que tiene una voluntad, que se ha revelado y que ha existido desde la eternidad, voluntad que se expresa por el decreto que se manifiesta en la historia haciendo cuando ocurre la voluntad de Dios, esto es, siempre. Además, letra E, todas las cosas se hacen de la forma en la que Él lo ha determinado, escogiendo así no solo los mejores fines, sino también los mejores medios. Escuchen este texto de Isaías 14. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano del hombre. Este es el consejo que está acordado, me equivoqué, dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Dice Isaías. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y por último, ¿dónde vemos el decreto de Jehová? Hermanos, no solo en que anuncia el porvenir, no solo en que nuestros días tienen límite, no solo en que el número de los justos está escrito, no solo en que la voluntad de Dios prospera en contra de la voluntad del hombre, y no solo, hermanos, en que Dios no solo elige los mejores fines, sino que construye y planea los mejores medios, o sea, cada medio está determinado. Pero por último, la muerte de Cristo nos revela el decreto de Dios. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hermanos, aquí está un buen punto de meditación para la consolación de la iglesia de Cristo. Hermanos, ¿pueden pensar que la muerte de Cristo y su crucifixión era el plan de Dios desde la eternidad pasada? Así se usa el lenguaje en la teología, la eternidad pasada, o sea, antes de la creación. La eternidad no tiene tiempo, hermanos. La eternidad no es muchos años. La eternidad es una forma de existencia atemporal, pero es nuestro lenguaje humano para poder expresarnos. Hermanos, la muerte de Cristo y el número de los elegidos estaba pensado en la mente de Dios desde toda la eternidad. Considérenlo por un tiempo. Considérenlo por un momento, hermanos. Que Dios iba a redimir a un pueblo por medio de Cristo es el plan inmutable de Dios desde toda la eternidad. Es el plan inmutable de Dios desde antes de los siglos de los siglos. Esto es, hermanos, Dios nunca ha existido sin este plan. Porque el decreto de Dios, al estar en Dios, no tiene tiempo de nacimiento. El decreto de Dios es algo que está en Él desde siempre. Hermanos, ahora toma sentido aquellas palabras del profeta: con amor eterno te he amado.
Él nos conoció, hermanos, usando la palabra conoció en su término teológico. Él nos conoció desde la eternidad. Él nos amó antes que el mundo fuese. Yo sé que ha sido quizá un poco complicado comprender algo de la doctrina del decreto, pero miren el fruto que tenemos de esta doctrina. Una fuente de consolación. Pero además, letra G en sus notas, la voluntad de Dios antecede a todas las cosas. No podemos ir aquí a todos los textos que me gustaría, porque lo vamos a hacer cuando lleguemos a la providencia, pero déjenme recordarles uno. Dice, ni un pájaro cae a tierra si no es la voluntad de mi Padre. ¿Por qué el pájaro cayó? Porque detrás de todas las cosas que suceden en el mundo está el decreto de Dios. O sea, ¿dónde vemos el decreto de Dios? No solo que nuestros años están contados y demás, no solo que los números de los justos están escritos, sino también vemos el decreto en todas las cosas que pasan. Hermanos, sé que esto puede ser difícil de comprender. ¿Y qué de las cosas malas que pasan? Yo les pido su paciencia para que lleguemos a la doctrina de la providencia divina y profundicemos un poco sobre la cuestión del pecado, la voluntad soberana y la voluntad soberana de Dios. H. La misma vida y límites de las personas estará determinado por Dios. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Escuchen esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, estamos, hermanos, donde Dios quiere. Estamos donde el Señor nos ha puesto. Ni siquiera el lugar de nuestra habitación, ni siquiera nuestra familia, ni siquiera nuestro entorno, hermanos, es algo que sale de la mano de Dios. Esto debe traer cierto contentamiento, hermanos, si hay hermanos que están batallando en su vida por su entorno, por su alrededor. Han de saber que la voluntad del Señor es esa. Y hemos de encontrar cuál es el propósito en esa santísima voluntad. Hermanos, déjenme intentar dar una aplicación de antemano. De aquí nace la joya del contentamiento. De entender, hermanos, que en última instancia estar quejumbrosos y estar amargados con Dios por nuestro entorno, por lo que el Señor nos determinó, es en última instancia, hermanos, quejarnos con el sabio consejo y decreto de Dios. ¿Dónde más vemos el decreto de Dios? En la perdición de Judas Iscariote. Escuchen este texto. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición estaba decretado en el ministerio de Cristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice algo así en el Evangelio de Lucas. Dice, es verdad que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, pero hay por el cual es entregado. El levantamiento y endurecimiento de Faraón manifiesta el decreto de Dios. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Me encantan esas respuestas, hermanos, esa respuesta a pregunta. A ver, tú estás argumentando, esta es mi respuesta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Y qué si Él quiere endurecer para su gloria? Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Hermanos, este es el Dios que muchos evangélicos han intentado suavizar. Este es el Dios soberano que tiene el dominio de todas las cosas, que gran parte del mundo evangélico ha intentado de domesticar. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, es este omnipotente ser amoroso, sabio, que ha decretado todo lo que va a pasar. Y los que se endurecen, para su gloria se endurecen. Y los que se quebrantan y se humillan, para su gloria lo hace. Pero todo lo que ocurre en este mundo es para su gloria. Hermanos, si yo hubiera empezado las lecciones de la doctrina de Dios con esta doctrina, algunos hubieran dicho, ¿la gloria de Dios? ¿Cuál? Pero ahora, espero que al haber pasado varias lecciones considerando los atributos de Dios, y particularmente las últimas 2 lecciones, la gloria de Dios y la beatitud de Dios, podamos saber, claro que Él es glorioso. Y si Él hace todo para su gloria, eso es suficiente. Yo sé, hermanos, no les estoy diciendo que entiendo todo. No estoy diciendo que puedo entender claramente que aún todas las cosas atroces que pasan resultan para su gloria. Es verdad, a veces me confundo. Pero la Escritura dice que todo lo hizo para su gloria. Él es el ser más santo, justo y bueno. Y si Él decidió estos medios para los mejores fines, hermanos, alabemos al Creador por ello. Los que se salvan son aquellos que están en el beneplácito de Dios. Mateo 11:26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Oh, hermano, ¿no te da esto reverencia, gratitud ante Dios? ¿Por qué tú sí creíste el Evangelio, mientras que el que está a tu lado sigue endurecido? Padre, dice Jesús, porque así te agradó. Tú abriste los ojos de los sencillos, abriste los ojos de los simples y has endurecido el corazón de estos. Sí, Padre, porque tu voluntad así lo determinó. Los que rechazan el Evangelio estaban predestinados. Esto tiene un nombre en la teología, se llama la doctrina de la reprobación. Profunda, a veces difícil, pero bíblica. Para que vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A lo cual fueron también destinados. Este es el único Dios verdadero que la Biblia nos presenta. Hermanos, ¿cuáles son las actitudes apropiadas que debemos tener ante este Dios y su decreto? En primer lugar, hermanos, esto debe producir reverencia. Reverencia. El decreto de Dios lo engloba todo. Todas las cosas que pasan en la tierra tienen como causa última la voluntad de Dios, su eterno decreto. Hermanos, reverencia, silencio ante el Creador. Así Él determinó que todos callen entonces cuando su voluntad ha sido dada.
¿Quién se atreve a reclamar cuando el rey pone sus sellos sobre su voluntad, sobre su testamento? ¿Quién se atreve a reclamarle sobre sus decisiones? Pues al soberano, al que está en los cielos, al que hace todo lo que quiere, ¿quién podrá reclamarle? Hermanos, es cierto que como cristianos no debemos temer a Dios en una forma de esclavos, como el siervo teme a su esclavo malvado. Pero hermanos, claro que sí, un temor reverente. Hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es grande y sublime, que los hombres tiemblen ante su palabra. Oh, tú que estás fuera de Cristo, puedes entender un poco ante quién te enfrentas si decides mantenerte en tu rebeldía y en tu pecado y en tu incredulidad. ¿Piensas contra quien te estás rebelando? El Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes. No prevalecerás, porque su dominio es absoluto. En segundo lugar, debemos entender que si todas las cosas que pasan se generan en la mente de Dios, entonces estas proceden de su sabiduría. Todo lo que pasa es por su decreto, pero su decreto está basado en su sabiduría. Por lo tanto, hermanos, hemos de vivir a la luz de esta verdad. Sé que pueden pasar cosas difíciles, pero hermanos, esto entendía Job cuando decía, si Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Él es soberano, hermanos, debemos tener paz de que su soberanía no es la de un ser de maldad. No es la de un ser incontrolablemente malo. Es la de un ser totalmente bondadoso y sabio. Hermanos, ¿qué actitud debe haber en nosotros cuando entendemos que todo lo que pasa está basado en la sabiduría de Dios? Hermano, ¿tiene algo que ver esto con la falta de contentamiento con la que has estado viviendo por estos últimos días? ¿Tienes esa inconformidad por lo que tienes o lo que no tienes en tu vida? ¿No deberías, hermano, orar la doctrina del decreto divino y pedir que puedas descansar en su sabiduría, hermano? ¿Tiene algo esto que ver con la forma en la cual recibimos las pruebas de nuestra vida? Hermanos, sé que duelen, sé que son difíciles, pero ¿tiene esto algo que enseñarnos en la forma en la que recibimos las pruebas? No como la mujer de Job, maldice a Dios y muérete, sino en una forma piadosa diciendo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Si Él es sapientísimo y todas las cosas están buscando mi bien, yo puedo descansar en su voluntad. Oh, hermanos, Él es nuestro único sustento cuando estamos en tiempos grises o negros. Hay tiempos claros en nuestros días, donde el sol brilla. Hay tiempos donde algunas nubes se aparecen, pero hay otros, hermanos, donde lo gris lo cubre todo. Y en ocasiones no es ni siquiera gris, es negro. Pero hermanos, en esos tiempos grises y negros, saber que Él lo domina todo y Él es sapientísimo y benévolo con su iglesia, puede traer consuelo a tu corazón, mi hermano. Hermanos, esto debe ayudarnos aún a entender la forma en la que vemos las catástrofes del mundo.
No hemos de ver las catástrofes del mundo como el mundo las ve. El mundo las ve como la madre naturaleza se está quejando, ¿sí? O la suerte nos tocó a nosotros esto. Pero, hermanos, el Señor juzga a la tierra y todo lo que pasa es de acuerdo a su soberano decreto. 3. Si Dios conoce y ha decretado todas las cosas que van a suceder, como ya lo vimos, hermanos, ¿no debería esto ayudarnos a no estar afanados? Hemos de trabajar porque el Señor ha decretado en que la forma en la cual vamos a recibir nuestro pan diario es a través de trabajo esforzado, del sudor de nuestra frente, de trabajar duro, es cierto. Pero hermanos, hemos de dejar el fruto en las manos de Dios. Este es un principio, hermanos, no solo para el trabajo, no solo para la madre cuando no ve mucho fruto en algunas áreas de su hogar y demás. Esto es además, hermanos, una clara ayuda para el ministerio en la iglesia. Hemos de hacer lo que nos corresponde, predicar el puro evangelio, ser fieles en la administración de las ordenanzas, ser fieles en la administración de la disciplina de la iglesia, y el Señor va a dar fruto. Nosotros no podemos golpear el árbol para que saque manzanas. El Señor determinará cuándo saldrán estas. Esto pone descanso en nuestros corazones. Hermanos, déjenme terminar en punto 4 de nuestra aplicación con lo siguiente. Si todo lo que pasa es de acuerdo al santo decreto de Dios, y Dios nos ama, todo lo que hace, hermanos, lo hace por amor a su iglesia. Claro que lo hace por su gloria y para su gloria, y eso es su máxima meta. No obstante, hermanos, cuando Dios ama a su iglesia, Él busca su gloria por medio de ello. Esto no está peleado, no están peleados estos conceptos. Hermanos, y la evidencia de que Cristo ama a su iglesia es que decretó la muerte de su santo Hijo. ¿Saben, hermanos? Aquí es donde llevo a los cristianos cuando hablo de la doctrina del decreto, porque yo sé que muchas cosas son confusas. Y si esta lección parece difícil, hermanos, vamos a encontrarnos la siguiente semana con una lección semejante, y después vamos a hablar de la predestinación, y después de la reprobación, después de la reprobación divina, y después de la providencia, y vamos a ver este tema del mal, cómo es que el pecado está perfectamente en el decreto de Dios sin que Dios peque jamás, nunca. Y yo sé que esto confunde, hermanos, porque nuestra mente es finita, y aquí cuando no entendemos, hermanos, lo mejor es callar que intentarlos meter a filosofar y blasfemar. Lo mejor es callar y decir: Señor, soy hombre débil, de humana capacidad, no entiendo, pero te adoro, te adoro. Pero hermanos, cuando es difícil comprender, mi texto favorito para guiar a los hermanos a que esto se venga en paz y en consuelo, es decir, es cierto que no entendemos cómo es que todo está en el perfecto decreto de Dios, pero tiene que ser así, hermanos, porque si no todo está en el perfecto decreto divino, entonces hay cosas que pasan que no son la voluntad de Dios, y Dios no es el ser que gobierna todas las cosas. Y hay algo fuera de Dios que es tan poderoso como Él. No, afirmamos eso. Pero Cristo es la muestra, hermanos, de su amor en medio de nuestra confusión. Es verdad que el pecado no salió de la voluntad de Dios. Es verdad que la caída de Adán no fue una sorpresa para Dios.
estuvo de acuerdo a su eterno decreto. ¿Cómo entiendo eso? No, muchas veces no lo entiendo. Pero hermanos, sé que Él hace todas las cosas por amor a su iglesia y para su propia gloria. Lo sé, que aún dentro de su perfecto decreto estaba la muerte de su Hijo, Cristo. Hermanos, ¿pueden pensar qué es lo que Dios más ama? Lo que Dios más ama es a sí mismo, a su Hijo. Y en su decreto puso la muerte de su Hijo. Cuando Dios decretó la entrada del pecado, Dios decretó en ese mismo instante la muerte de su Hijo. Hermanos, el decreto eterno de que Cristo sería sacrificado, de que el Padre sacrificaría a su Hijo, no me ayuda a entender ciertamente todas las cosas, pero me hace entender una que alivia gran conmoción de mi corazón. Ciertamente no lo comprendo en lo absoluto, pero sé que Él lo hace para su gloria y por amor a nosotros. Por su gloria, para que Él sea exaltado. Y eso me da gozo, que Él haga todas las cosas para su gloria, pero además lo hace todo por su amor. Por su amor, porque nos ama. Y cuánto Él nos ama, que decretó la muerte de su Hijo para la reconciliación de los pecadores con Cristo. Oh, hermanos, que este sea nuestro gozo, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores según el santísimo decreto de Dios, y en eso nos regocijamos. Hermanos, que haya en nuestros pensamientos exaltación a Dios, que pongamos nuestros pensamientos en alabanza a Dios por este ser tan grande que por la buena voluntad de Él hemos conocido. Pero que no solo haya admiración, que haya paz en el corazón de saber que aunque su mente es altísima, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que los míos, no obstante, de algo estoy seguro: me ama y me ama, y Cristo es la manifestación de su amor por nosotros. Oh, hermanos, yo no sé qué viene para la iglesia de Cristo. Yo no sé qué viene, hermanos. Pero de algo estoy seguro. Lo que viene por el amor que Él tiene a su iglesia, para su propia gloria. La persecución que trajo el Señor en los tiempos tempranos de la iglesia resultó para el bien de la iglesia. El evangelio se esparció y para la gloria de Dios. Oh pecador, tú que estás fuera de Cristo, sé que te puedes excusar en esta doctrina y decir: pero si Dios lo ha decretado todo y has dicho que decretó mi endurecimiento, yo no puedo hacer nada. Solo me sentaré y veré cuál será la voluntad de Dios para mí. Oh, no te excuses, pecador, en esta santa doctrina, porque a ti te es necesario obedecer esta verdad, que si te arrepientes y crees, puedes ser salvo. ¿No vienes? Sabe esto, es por tu corazón endurecido y tu incredulidad que no vienes a Él. Puedes usar la doctrina del decreto para esconder tu pecado, tu incredulidad, y decir: es que Dios no quiere. Pero Dios ha dicho esto por medio de Cristo, que a todo aquel que está cansado y cargado puede venir a Él y en Él descansar. Tú dirás: ¿y cómo sé si soy elegido? Porque ¿quién podrá cambiar su voluntad? ¿Y quién te dijo que tienes que saber que eres elegido para venir a Él? Ven a Él y conocerás. Ven a Él. ¿Dónde se nos manda en este santo libro que conozcas
que eres elegido para que vengas. En ningún lugar. A ti se te dice: arrepiéntete de tu maldad, de tu pecado, de tu corazón endurecido, de tu incredulidad, y ven a Cristo. Oh, no te excuses en la doctrina del decreto, porque el día que tú me digas: yo no voy a Cristo porque Él decretó que no fuera, yo te diré: ¿y dónde dice que Él no quiere que tú vayas? Me mientes, y más bien te escondes sobre esta santa doctrina para que tu pecado no se manifieste. Oh, yo te digo: ven a Cristo y no serás rechazado. No serás rechazado. Hermanos, que podamos profundizar en esta bella doctrina.